Bueno, bienvenidos amigos a este tercer episodio de Natural Prime, un podcast sobre entrenamiento, fitness y culturismo natural. El tema que nos reúne en este episodio es no te excuses con la mala genética. Bien, vamos a abordar por qué la gente suele usar este pretexto o esta excusa para justificar que no consigue resultados. Y en base a eso, recurrir a diferentes cosas como el uso de sustancias, ¿bien? O simplemente tirársela de vago y no progresar. Así que lo que yo planteo para poder hacer este episodio es dejar esta excusa de la genética de lado y empezar a tocar diferentes puntos. Lo más importante creo que es que la gente no está realmente comprometida con su propio proceso. ¿Bien? Creo que la gente tiene ganas de conseguir el objetivo, pero tal vez tiene expectativas demasiado grandes y eso lo traba o lo frustra a la hora de realizar el camino, de realizar el paso a paso para conseguir lo que está buscando. Entonces, por ahí, como les digo, se la tiran de vago, decir, bueno, entrené 1 o 2 meses y la verdad que no veo resultados. Y no creo que esa sea la manera o el enfoque para encarar este camino que es el del fitness, el del cambio físico y al final una vida saludable. Así que bueno, antes que nada le quiero preguntar a Mati, que por ahí es el que le gusta hablar de esto, ¿qué es tener una mala genética? ¿Y qué importancia tiene la genética en el resultado final y en la velocidad del proceso de cada persona? Si nosotros hablamos específicamente de lo que es culturismo competitivo, lógicamente va a depender mucho de las estructuras que uno tenga, de las palancas, de la relación que tengan esas palancas con la altura de uno, del ancho de la cadera, del ancho de la cintura. Entonces, si nosotros hablamos, porque al final en todos los deportes es igual, ¿no? No es que nosotros solamente hablamos acá ahora de culturismo. Si vos tenés estructuras que son acordes a la de un campeón de culturismo, bueno, lógicamente vas a tener una mayor probabilidad de ser un campeón. Pero lo mismo pasó con Messi, por ejemplo. Justamente él tiene mayor probabilidad de ser futbolista porque genéticamente está dispuesto así. Pero luego viene a lo que uno hace con su genética, con eso que tiene adentro, que sería a lo que, bueno, Brad Schoenfield en su libro le llama el fenotipo. Él diferencia genotipo de fenotipo, que es cómo impacta esos genes con el ambiente, con la cultura, con lo que a vos te rodea. Porque al final puede que yo tenga un gen que esté predispuesto, por ejemplo, para el básquet, pero que en toda mi ciudad no se juegue básquet. Entonces nunca lo voy a saber. A donde yo quiero ir ahora mismo es, ¿cómo sabes vos si tenés buena o mala genética para algo? Al final no lo sabés si no lo probás, digo, ¿no? Porque tenés que probarlo. Y por lo general esa duda de decir, creo que no tengo genética para esto, surge en el primer año, en los primeros días, en los primeros meses, en donde ves a un tipo que está a la par tuya ahí recontra entrenando, está súper grande, y vos decís, no sé si sirvo para esto. Pero la duda está ahí, ¿no? Cuando vos estás pensando constantemente, como se dice, en el resultado, en el tipo que ya tiene años entrenando. Como dije por ahí al principio, utilizan esto de no tengo genética para justificarse que no están haciendo las cosas o como deberían o haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, eso hace como una limitación mental de entrada que ya hace que todo el proceso sea mucho menos fructífero o inclusive ineficiente y no se consiga ningún tipo de resultado. Entonces, ¿qué es tener mala genética? ¿Qué es tener buena genética? Bien, como decís vos, estar predispuesto. Pero hay una frase que me gusta mucho de la biología que dice, la genética carga el arma, pero el ambiente dispara el gatillo, que es un poco lo que decías vos. Cómo nosotros entrenamos, cómo nosotros nos alimentamos, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, va a hacer que progresemos o nos ayude a progresar menos. Entonces, ocurre un poco eso. Por ejemplo, a ver,
Yo, cuando vos te sentás a hablar, ¿no? Con tu papá, con tu abuelo, porque ahí un poco te da la info acerca de cómo viene, porque vos para saber sobre tu genética tenés que ver un poquitito a tus antepasados. Entonces me acuerdo que mi abuela me sabía decir, yo me enamoré de tu abuelo porque el tipo hacía natación, dice, y cuando él salía de la pileta, vos lo veías y era el único que tenía la espalda así, grandísima, decía. Y después lo veías y se le hacía una cinturita y bueno, ya tenía piernas chiquitas también, pero la espalda era increíble. Y vos lo ves hoy en día, mi viejo, y bueno, está gordo, el vagón no quiere entrenar, pero vos lo ves y se nota esa caja grande, de la espalda grandísima. Y por otro lado la veo a mi mamá petizona, los dos son petizones, por eso yo salí así, piernuda. Entonces vos decís, bueno, algo de bueno tiene que haber en mí. O sea, ahora cuando vos te dedicás y empezás a entrenar y a esforzarte, si mi papá está así, mi mamá está así, yo tengo que haber heredado algo de eso. Bueno, pero también por eso te digo, depende un poco de esa investigación, si se quiere saber la genética en sí o tu genética en sí, porque al final no es algo que se pueda comprobar hasta que no lo haces explotar en tu propio cuerpo. Lea, te hago una pregunta. ¿Qué, para vos, qué importancia tiene la genética en el resultado que consigue una persona y la velocidad de ese proceso para conseguir el resultado? En cuanto al resultado, yo creo que muy pocas. En cuanto al tiempo, muchas. ¿A qué voy? Va a determinar mucho la velocidad con la que pueda llegar a ganar una persona masa muscular o rendimiento o no, gracias a la genética. Pero eso no determina el punto en el que pueden llegar las dos personas. ¿Por qué? Porque hay un montón de otros factores que involucran este proceso. No es solamente la genética. Hay personas que no tienen genética, que son muy disciplinadas, que son muy constantes y llegan muchísimo más lejos que aquella persona que tiene genética, que se confía y que a la vez no sigue ese camino de entrenamiento. Por eso está muy buena tu pregunta porque diferencias mucho hacia dónde y el tiempo. Yo creo que el horizonte siempre es el mismo, pero el tiempo es la clave, en donde uno puede también sacar lo mejor de eso, de las dificultades. Aquella persona que tiene mala genética eh, son las más dedicadas, ¿no? Y construyen una personalidad muy de voy por esto y lo persigo y no me decaigo. En cambio, también, por el otro lado, las personas estas que tienen genética no valoran esos logros porque tampoco tienen la información, es decir, no saben por qué logran eso con facilidad. Y es justamente lo que decíamos Como, anteriormente. Al final es es, un poco como sí, la fábula, ¿viste? Esa de la liebre y la tortuga, claro, que exacto, el resultado, o sea, la velocidad con la que vos ganás, sí puede que esté un poco determinado, pero el exacto. resultado en sí depende de muchos factores. Vos no podés ya estar pensando en que tu resultado va a ser mediocre porque tu genética, entre comillas, es mediocre, ¿no? Si vamos al caso del culturismo, capaz, mi estructura no me favorece. Por ejemplo, a mí en mi caso es todo lo contrario. Yo decía que a mí me favorecía un montón mi tipo de cuerpo para competir. Pero después me di cuenta que en la competencia sí, los otros se habían esforzado un poco más, habían apretado un poco más el tema de la definición, qué sé yo. O por ahí capaz que le errás al final en la última semana, en la peak week, te mandás una cagada por boludo y ya está, perdiste. Entonces el resultado no depende específicamente de la genética, si bien es algo que tiene mucha importancia y que determina muchas cosas, el resultado vos podés ganar en base a tu esfuerzo. La genética, Por eso, justamente, la genética, ¿me escuchan bien ahí, verdad, sí, te chicos? escuchamos bien. Un poco por Sí, ahí para ponerle un poco de poesía a eso. La genética condiciona todo, pero no determina nada. ¿No es cierto? Podemos resumirlo exacto, de esa manera. Tal cual, tal cual. Y exactamente, hoy te viniste exactamente. un poco poeta, Emma.
Hoy viniste medio, te estás tirando tus frases, tus factos. Lea, ¿qué ibas a decir? Este, fíjate No, que bueno, siguiendo la en el libro este línea, de, habla Matola. sí, que en el libro de Brad Schoenfield, en Si ese desarrollo de la hipertrofia, él habla en un momento de personas que son respondedoras y no respondedoras. Y al final, digamos, como conclusión, él menciona que al final el término no respondedor está mal puesto, ¿no? Porque ahí decía que comparaban a dos grupos con un mismo protocolo, unos ganaban tantos y otros ganaban un poco menos, pero al final los dos ganaban. Entonces no es que este responde y este no responde, sino que quizás ante ese protocolo, ante ese método, que también se lo puede cuestionar, esta persona no estaba respondiendo. Pero bueno, uno cuando empieza a entrenar y cuando empieza a descubrir sus puntos, se da cuenta cuáles son los protocolos que más le sirven. Porque al final hay diferentes entrenadores, hay diferentes autores, diferentes metodologías y al final todos compiten. Entonces, cada uno va haciendo un descubrimiento. Yo realmente pienso que es totalmente estúpido y es en vano ponerse a hablar de la genética. Y también las veces que he hablado sobre genética con personas particulares, como ya lo dije hace un rato, son personas que recién se están iniciando en esto y que por ahí ven que la vara está muy, muy alta. Pero cuando vos empezás a competir, te das cuenta que la diferencia es mínima. La diferencia es Mira, mínima. yo ¿Te te voy a gano por decir algo, esto o me ganas por esto? la única cosa que vale para poder decir que hay genética de por medio o no, es la parte estructural. Es lo único que puede decir, bueno, a ver, tu genética, o ponerla en discusión, o usarla como argumento. Tu genética, por tanto, lo único por lo que podemos utilizarlo es por la parte estructural. Y eso implica que tus estructuras están, o sea, estás hecho con un, por así decirlo, un cascarón, ¿verdad? Eso ya está así, no se puede modificar. O sea, se te hizo de fábrica, no hay manera de modificarlo. Que es el ancho de hombro, el tipo de cadera, las palancas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo único por lo que podemos decir tu genética. Justamente también, volviendo a lo que decía Mato anteriormente, va a determinar en qué puede ser bueno o qué no. Pongámoslo así. Capaz que yo tengo mucha facilidad para ganar masa muscular, pero no tengo las palancas para ser bonito estéticamente. ¿De qué me sirve ganar tanta masa muscular? Cuando una persona pesando 10 kilos menos se ve con muchísimo más tamaño por sus inserciones y por sus estructuras óseas. Entonces, hay que también tener en cuenta y entender cuándo se puede hablar de genética y cuándo no. Puedes tener genética para una cosa, pero no te sirve para la otra. Sí, en tema de, por ejemplo, de Correcto. culturismo, llevándolo para ese terreno, lo mismo. Yo no me considero con unas proporciones ideales para competir, bien, sobre todo por el ancho del abdomen comparado con el tamaño o la amplitud clavicular, ¿no es cierto? Soy como medio cuadrado, no tan en B, pero eso no quita el hecho de poder progresar y conseguir mi mejor versión. Entonces, ¿para qué? ¿En qué me puede condicionar la genética? En tal vez no tener chance De, de ser campeón del mundo o de competir en el nivel más top. es que de hecho sos pro, Emma. De hecho sos pro. Entonces, ¿cómo yo puedo aceptar que venga una persona y me diga que no tiene buena genética cuando vos me estás diciendo que no tenés buena genética, pero a la vez saliste pro? Y encima me ganaste a mí. Porque si la gente no sabe ahí, yo competí contra Emma y en el primer call out, gracias a Dios entré en el primer call out, que por eso estoy orgulloso, fui el sexto. Y vos estuviste entre los primeros y después fuiste primero en la talla baja. Y si vos ves las estructuras, yo tengo una cintura de 70 centímetros en competencia y con un 10% de grasa corporal. Así que imagínate si la bajaba un poco más a la grasa corporal. 70 centímetros del perímetro de cintura. Entonces, fíjate cómo al final ese esfuerzo o esas ganas o esa mejor planeación, quizás en algunos casos, porque yo hoy diré, bueno, yo hoy no quiero competir tan al taco, voy a competir tranqui, y van y te ganan, por relajado, por lo que sea. Luego aprenderás y te pondrás las pilas. Pero al final, como bien lo dijo Chaza,
La genética no va a determinar en sí siempre el resultado. Sí es algo súper importante. Eso no lo discutimos, no quiero que se contradiga eso. Pero podés ganar sin tener una buena genética y con mucho, mucho esfuerzo también, porque va a necesitar un poco más Sí, de por eso, esfuerzo. como para cerrar un poco la idea, a lo que iba era, la genética puede condicionar, tal vez, cuando estamos hablando de un nivel top, eso, que no tenga las posibilidades de competir, no sé, en un campeonato mundial o en una competencia de ese calibre, pero eso no quita que yo, primero, no pueda buscar mejorarme a mí mismo y dar lo mejor de mí, ¿bien? Eso creo yo que es más importante o el enfoque que hay que tener, en lugar de pensar, quiero ser campeón del mundo y después frustrarse porque no me da para ser campeón del mundo, poniendo un poco una meta utópica, pero para que se entienda el punto. Pero como dije, yo considero que no tengo buena genética, pero sí tengo mucho trabajo encima, años de entrenamiento, de gimnasio, y el proceso que hice para competir, a pesar de que tuve muchos errores, fue bastante bueno y dio resultados. Entonces, creo yo que la excusa de la genética es muy poco valedera y que generalmente la gente que la utiliza es para justificar sus errores y su falta de compromiso y tal vez no para luchar por el máximo. Entonces, por más que no tenga buena genética, podés tener muy buenos resultados y buscar estar en el top y tal vez en ese top puedas perder por genética, pero no, nadie te quita que hayas llegado a ese lugar. Entonces, trabajo y disciplina siempre van a vencer a genética, ¿no es cierto? Y por más que tenga todas las condiciones, si no la aprovecha de la mejor manera. ¿Sabes por qué lo hacen? ¿Sabes por qué hacen o tienen ese pensamiento? Ese pensamiento de la genética me ha estancado o hasta acá nomás llego. Es por la única razón que lo hacen es porque quieren confirmar o quieren buscar la mínima, pero de lo que sea, un motivo para poder doparse. Es la única, porque si no, no me cabe en la cabeza. O sea, cualquier persona que se sienta a leer un poquito entiende de que todo proceso lleva su tiempo. Hay personas que, como habíamos hablado anteriormente, tienen un tiempo mucho más corto y hay otras que no, que necesitan mantenerle pico y pala durante años. Entonces, ¿qué hace? Según ellos, se auto confirman, se auto afirman de que llegaron a su límite. ¿Para qué? Para que puedan consumir sustancias dopantes. Y de esta manera, a medida que la van consumiendo, buscan constantemente con el sesgo de confirmación llenarse de gente que piensa igual que ellos. O sea, nadie que les diga, no, hermano, o sea, lo hiciste porque, una, no tenés compromiso con el proceso; dos, sos un vago y la querés toda regalada; y tres, bueno, hay muchas No, otras no razones, pero lo sabes dejemos hacer en el esas dos proceso nomás. de la mejor manera o llevar el proceso. Claro. Sí, personalmente yo creo que ahí es donde se encuentra el principal problema. Porque siempre lo digo, ¿no? Bueno, vamos a evaluarlo, vamos a evaluarlo. Vos me venís y me decís a mí que tenés una mala genética. Perfecto. ¿Cuánto pesás? ¿Qué cantidad de masa muscular tenés? Entonces, si quiero, te hago una medición de tu estructura, a ver qué envergadura tenés. ¿Qué volumen es el que estás manejando en el entrenamiento? Y algo que no se habla siempre es, ¿con qué intensidad manejas ese volumen? Porque vos me decís, pero yo estoy en el volumen máximo, hago 20 series. Bueno, pero ¿con cuánto? Eso me interesa mucho a mí también. O sea, estás haciendo un buen volumen, pero tu intensidad, ¿estás seguro que no la tenés que trabajar? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cuánto tarda tu cuerpo en recuperarse? Eh, el otro día que el otro día también lo mencioné, hablaba Amerigo Brunetti, entrenador de Babacar, y él dice que Babacar no sabe lo que es la fatiga. O sea, el tipo no se fatiga y te hace 15 repeticiones con 200 kilos en sentadilla. Entonces, ¿cómo una persona que te hace 15 repeticiones con 200 kilos no se fatiga? Bueno, ahí vos tenés un punto que decís, no, este genéticamente es bueno.
Después tenés uno que te levanta 70 kilos en sentadilla, te hace 3 series de 8 y al otro día no puede caminar. Entonces no es que tenés una mala genética, realmente no estás bien entrenado. Y si no querés que hablamos de sentadilla, no hablemos. Hablemos de la hack entonces. 180, 190, 170, 200, 220. ¿Qué carga estás manejando? ¿Me entendés? Por ejemplo, algo que se habla mucho también, y te tiro así al aire, ¿no? Que te dicen, bueno, vos tenés que descansar entre 2 y 3 minutos entre series. Sí, pero yo levantando 200 kilos en la hack, te hago 8 repeticiones y a los 30, 40 segundos ya estoy recuperado. Y vos decís, maneja una buena intensidad, maneja una buena cantidad de repeticiones y encima te dice que a los... Porque vos me decís, si estás descansando poco es porque no manejas buena intensidad, teóricamente. No, no, el tipo está recontra entrenando. Entonces vos ahí empezás a hacer un análisis a ver sobre el entrenamiento de esta persona. ¿Cómo se está destacando atléticamente en su deporte esa persona? Entonces ahí es donde a mí me gustaría ahondar, ahondar y empezar a cuestionar cosas que se están haciendo hoy en día, que lógicamente yo considero que no deberían hacérsela o por ahí apuntar o poner el foco en otro lado. Entonces no te empeces a excusar por la genética si hay cosas que no estás haciendo. Sí, sin dudas, como estábamos charlando, yo creo que se utiliza esa excusa por dos cosas. Primero, para no afrontar el tiempo que lleva cada proceso, o sea, ahorrar esfuerzo y tiempo. Entonces, ese punto hace que, bueno, caigas en la mediocridad de la media, ¿no? Y no buscas luchar por, por mejorar vos, por hacer más eficiente tu proceso, como estamos hablando. ¿Qué es lo que va a hacer que vos progreses o no? El esfuerzo que le pones, cómo controlas todas las variables. Entonces, puedes progresar un poco más lento, un poco más rápido, condicionado por la genética. Tal vez no vas a tener las formas de dios griego que te gustaría tener, que por ahí ciertos influencers tienen, de cintura muy chica, hombros grandes. Tal vez no vas a llegar a tener esa imagen estética porque tus estructuras no lo dan. Entonces, en ese sentido, condiciona la genética. Pero eso no quita que no tengas muchísimo o tengas una alta masa muscular, bien, en cuanto a índice de músculo óseo, o sea, lo máximo posible para tus estructuras. Eso no quita que puedes estar o lograr un porcentaje de grasa muy bajo, bien, y por ahí utilizan esta excusa de la genética para no hacer la dieta como corresponde, de no hacer el cardio. Total no voy a llegar. Entonces no hago el cardio, no me esfuerzo, no pongo la disciplina que hay que poner y recurren a la mediocridad y a las excusas y no ponen lo que hay que poner y se frustran. Y eso va un poco por, eh, yo, un mal foco de esto, que es el resultado y no el proceso. Bien, que nosotros nos tenemos que concentrar en aprender a crear hábitos y a disfrutar el paso a paso y no pensar exclusivamente en el resultado. Como decía Hormozy, que no tiene nada que ver de negocio, pero dice, la vida transcurre en lo que vas en búsqueda de tus objetivos, no cuando conseguís tus objetivos. Entonces, concentrarse en eso y que la genética no sea una excusa para poder mejorar, ¿bien? Y poner todo lo que hay que poner, la disciplina, el esfuerzo, los hábitos, la energía para mejorar al máximo de tus capacidades, aunque el resultado final no sea, como dijimos, de dios griego. Sí, para dar una recomendación, cuando tengas ese pensamiento en tu cabeza, analiza tu proceso. Analiza tu proceso. Y compáralo con el proceso de las personas que ya están un poquitito más arriba que vos. Entonces, vos hoy, Emma, o ayer, subiste una historia a Instagram haciendo 5 repeticiones con 50 kilos en cada mano, con mancuernas, en press inclinado. Entonces, yo que me estoy preparando y que vengo un poco más abajo, digo, pero Emma es pro, se hizo pro el año pasado y maneja 5 repeticiones con 50 kilos. ¿Y yo qué tan lejos estoy de Emma? ¿Qué intensidad estoy manejando? Entonces, si yo estoy manejando mancuernas de 20 kilos, de 25, y deberé mejorar mi intensidad.
Y si tengo ya la fuerza, manejo buenas cargas en el entrenamiento, pero no me estoy esforzando lo suficiente o no estoy metiendo la cantidad de series necesarias, mejoraré mi volumen de entrenamiento. Y si estoy entrenando 2 o 3 veces a la semana y quiero elevar un poquito el volumen de entrenamiento, meteré una frecuencia 4. Y así sucesivamente. Siempre tenés que mirar al que está un poquitito más arriba, porque al final el deporte está determinado por parámetros y vos tenés que analizar y ver en qué punto estás y tratar de hacer un pasito más. Y en todos los deportes es igual. Yo no entiendo por qué, bueno, sí entiendo por qué, porque recién lo dijo Chaza, en el culturismo pasa eso, de que vos querés todo para allá, todo corto plazo, lo quiero ahora, quiero ganar 5 o 10 kilos de masa muscular. Claro, porque lo ves al otro tipo que consume, que se está metiendo cosas y se te cruza en la cabecita, te hace ruido y te dice yo también quiero meterme, este es el último año, o cuando me lo meta voy a avisar, y empiezan con todo el circo este que hay hoy en día en redes sociales que lo detesto porque va totalmente en contra de los principios del mérito propio, del esfuerzo. Entonces, primero analiza tu proceso y el proceso de los atletas que compiten contra vos. Y después habla de genética y de las ganas que tenés de pincharte la cola. Lean, así que si querés sumar algo al punto. No, o sea, yo creo que ya dije todo acerca de eso, solamente que, bueno, podríamos hablar un montón sobre eso, de las excusas que se ponen a veces para poder eh, dar el paso hacia el consumo de ese tipo de sustancias, que no es solamente el tema de la genética, hay un montón de otras cosas más. Eh, el tema del rendimiento, el tiempo, en cuanto quiero de las cosas, que ya lo hemos mencionado, eh, o ganar más Sí, fuerza, o mira, después. hay una discusión copada hoy en día entre algunas universidades que defienden el tema de la biología en sí, o sea, qué ocupa mayor importancia en la parte deportiva o de las personas en sí, si la biología o la cultura. Decir, por ejemplo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué determina más? Eh, la biología, lo que vos tenés internamente, tu genética, o lo que te rodea, tu cultura, que era un poco lo que hablábamos eh, al principio con ustedes. Entonces, en base al conocimiento que ustedes tienen, al deporte y a lo que vienen haciendo, ¿qué creen ustedes, digamos? ¿Qué es lo que más determina hoy en día? Si Yo tuviesen que creo que elegir lo que uno. más determina es el ambiente en cuanto a la velocidad del progreso. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Si vos te rodeás, a mí me pasó, ahora cuento mi experiencia, pero si vos te rodeás de las personas correctas en este camino del culturismo, por ejemplo, o del entrenamiento, si vos te rodeás de las personas correctas, tu entrenamiento va a progresar mucho más rápido, ¿bien? O si seguís a las personas correctas, de que si no lo haces, que si vas por cuenta propia. Me pasó que empecé a entrenar el año pasado, justo 2, 3 meses antes de mi preparación, con gente mucho más fuerte que yo. Mis niveles de fuerza no eran bastante más pobres de lo que son ahora. Bien, y el ritmo, la velocidad que yo mejoré, la fuerza y el rendimiento fue como nunca en pocos meses comparado con años de que venía entrenando con la misma metodología. Entonces, un poco la limitación era mental, en el sentido que, bueno, yo desconocía que se podía hacer o qué tan factible era hacerlo, pero cuando vi que pibes más jóvenes que yo, está bien, un poco más grande, pero movían un 50% más en los básicos, por ejemplo, yo decía, pero la puta madre, qué lejos que estoy. Entonces empecé a entrenar a la par y mi progreso fue mucho más rápido por esta cuestión de cómo estaba rodeado. Lo mismo con un montón de cosas, por ejemplo, ya sea no solamente para el entrenamiento, para la vida misma, entre mejor adaptes tu ambiente, más fácil va a ser que vos consigas tu resultado. Pero como dijimos hoy, ¿en qué te puede limitar? En tu techo, pero de acá que vos llegues a tu techo, falta un montón. Entonces, creo yo que no es una excusa válida la, la genética,
para poner lo que hay que poner, para entrenar como hay que entrenar, para aguantar el tiempo que hay que aguantar, para comer como hay que comer, para dormir como hay que dormir. Entonces, para mí, la genética, sí, no vas a ser según, pero eso no quita que no puedas conseguir un físico de la puta madre, que no puedas tener mucha masa muscular, un físico relativamente estético, manejar y llegar a un porcentaje de grasa bastante bajo. Entonces, creo yo que en este caso el ambiente modifica un montón. La velocidad del progreso y la dirección del progreso. Bueno, concuerdo totalmente con Sí. lo que está diciendo Emma, pero también podemos decir que, bueno, afirmar que es una alimentación mental y que también depende mucho de la personalidad de cada uno, porque por ahí hay personas que no les gusta compararse eh, porque les resulta un poco, no sé, tal vez egocéntrico o no tienen la necesidad de superarlo al otro. Yo creo que esa personalidad empuja mucho lo que puede llegar a ganar, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes en algún movimiento tirase más que yo, obviamente que en algún momento voy a estar buscando constantemente poder superarlo. Y ese también, eso no tiene que ser malo, es una competitividad buena, porque no estamos haciendo una confrontación, sino Tal cual. admiro mucho cómo entrena el otro, entonces busco constantemente llegar a su nivel o poder superarlo. Y eso es lo que puede también haberle sucedido a Emma, que pasar a entrenar con alguien y ver cómo progresaba y ver la velocidad con la que progresaba y ver que era posible, eh, o sea, lo lleva a ese punto. Pero lo que sí estoy, no sé si en desacuerdo, pero no opino igual, es que en algún momento se llegue al techo. O sea, cuando alguien llegó al techo, porque actualmente este movimiento es muy nuevo. Entonces, generalmente, las personas que han obtenido un nivel muy, muy alto han pasado o han hecho el salto a la química. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay un techo? Si no han pasado toda su vida intentándolo. Hay muy pocas personas que se mantienen en ese camino y lo mantienen el resto de su vida. Entonces, cuando pase Y que además, varios, déjame terminar esto, así cuando varios atletas terminen, o sea, mueran en el intento, ahí vamos a poder decir, bueno, a ver, esto es así y esto es así. Pero ahora no podemos hablar de techo porque tampoco lo conocemos. Y no solamente en la parte de entrenamiento, sino en muchos aspectos de la vida, económicos, sociales, etcétera. está copadísimo porque Emma mete acá en juego el tema de las limitaciones mentales. Entonces, ¿cómo vos podés considerar que tenés una limitación biológica, genética, cuando ni siquiera estás preparado mentalmente para el deporte que vos considerás que tenés que hacer? O sea, vos pensás que Usain Bolt estaba pensando en su limitación, vos pensás que Messi estaba pensando en su limitación, que Cristiano estaba pensando en su limitación, porque antes de ser lo que son hoy, eran personas normales, igual, común y corriente que nosotros, que decidieron entrenar y se lesionaron y un día estaba lluvioso y salieron a entrenar igual, hacía mucho frío y se levantaron de la cama, se hicieron su alimentación, porque había algo que se les metió acá que dijo, no, ya está, yo no quiero ser lo que soy, quiero ser algo más, quiero marcar una diferencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa y las ganas que uno tiene, que no vaya a ser cosa que tu vagancia o esa mediocridad mental que tenés eh, te haga hacer pensar que no tenés una buena genética, ¿no? Y además, yo siempre digo, ¿no? Si no lo haces por vos, hacelo por tus hijos, hacelo por los que vienen, porque eh, eso que hablábamos nosotros, ¿no? Del fenotipo, Mm. eh, va a influenciar mucho en los que vengan detrás de nosotros, porque el hijo de Chaza no es que va a tocar una mancuerna por primera vez a los 20 años, a los 17. Te puedo asegurar que a los 3 años ya va a estar jugando con una mancuerna de peluche, de telgopor, porque se trata de eso. Entonces, cada vez esa cultura o esa nueva manera de hacer las cosas va modificando la genética y la biología de las personas. O si no, ¿cuántos chicos de 12 o 13 años ven hoy en día ustedes en los gimnasios?
mucho, Está sí. lleno. Hay influencers que tienen 14, 15 años y te hablan de entrenamiento de cosas que vos a esa edad ni se te cruzaban por la cabeza. Entonces, No, fíjate y cómo va no solo cambiando eso, todo. sino que te costaba entenderlas. Hoy en día es impresionante cómo manejan conceptos, ¿no? El concepto de la entrenabilidad. O sea, tienen conceptos mucho más claros que gente que pasan 20 años entrenando y que no logran nada. Habría que ver qué es lo que hacen, la verdad. Bien. Tal cual. Y al tener tanta facilidad para meter ese conocimiento en su cuerpo, hace que comiencen antes. Y esas mismas generaciones son las que van a explotar nuestro deporte de hoy, nuestro culturismo de hoy. Y vos decís, ¿cómo es posible que este chico de 20, 22 años tenga este nivel, tenga este tamaño de brazos, este tamaño de pierna? Y bueno, porque ya a los 17 años te tiran a repe por arriba de los 150 kilos en una sentadilla, un press inclinado, un press en Smith con 100 El kilos. otro día, Y sí, son chicos. exactamente, comparto con lo que están diciendo, que lo que estamos diciendo, el ambiente condiciona un montón, o sea, permite que vos avances mucho más rápido por todo esto. Primero por lo que uno consume en redes sociales, ya de cada vez más chicos, se empieza a viralizar y a conocer esta vida de fitness, ¿no es cierto? De tener este crecimiento personal, buscar, ¿no es cierto? El físico es algo que nadie te lo regala, lo tenés que construir 100% vos, a base de mucho esfuerzo, salvo que uses química, que tampoco te lo regalan, pero te facilitan mucho las cosas. Entonces, los chicos empiezan a consumir esto mucho antes, se empiezan a rodear de amigos que piensan igual y arrancan el proceso mucho antes. Y eso hace que con edades muy chicas tengan físicos de personas, como decía Lea, que tal vez llevan 10 años entrenando y no tan cerca. Entonces, el otro día empezó a trabajar conmigo un chico que quiere competir. Si escucha el podcast, le mando un saludo al Facu, que tiene 19 años y tiene un físico y una potencialidad increíble. O sea, cuando me dijo que tenía 19 años y vi el físico que tenía, tremendo. Tiene mucho para seguir mejorando, pero a los 19 años yo no estaba ni en pedo, así, ni parecido. Tuve que remar un montón en mis años para llegar a donde estoy ahora. Entonces, Y todos los todos los errores que errores cometés que encima, metí, o sea, me perdiendo hubiera el ahorrado tiempo. mucho esfuerzo eh, si alguien me hubiera guiado, y es algo que también siempre recomiendo, que no hace falta que vos te des la pared con la misma pared que se le dieron los otros, bien, cometer los mismos errores que cometieron los otros, sino que podés aprender de eso y ahorrarte tiempo. Así que bueno, cada vez que se te... Y trabajar mucho también, eso es nuestro caso, nuestra responsabilidad, ¿no? El pensamiento de esos nuevos atletas, de esos nuevos chicos que vienen por detrás, que sean personas realmente fuertes mentalmente, fuertes, para que no consideren que todo es un súper sacrificio. Para que no consideren que porque yo estoy haciendo esto, me voy a morir, o no, 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 hacelo porque te gusta, ponele ganas, ponele pilas, y después vas a ver que todo ese resultado que te va dando realmente te llena un montón. Te llena un montón y te va haciendo plantear constantemente nuevos objetivos. Pero para eso tenés que estar bien preparado mentalmente, bien posicionado, hablar constantemente con ellos para que no por cualquier cosa se desvíen y decidan dejar de entrenar. Yo, por ejemplo, tengo en el gimnasio a un chico que entrena desde los 13 años con nosotros, 12, desde los 12. Y compitió por primera vez en powerlifting, el año pasado en diciembre y casi metemos un récord nacional en sentadilla. Imagínate, él tiene 14 años hoy, entrena desde los 13 con nosotros, 12, 13, y levantó 150 kilos en el tercer tiro. Y el récord nacional hasta el momento era de 157 kilos. 157 kilos de su edad y de su peso corporal. Tiago pesa algo de 67 kilos, 70 kilos. Le mando un saludo a Tiago si me ve. Pero vos fíjate cómo están poco explotados a esa edad en este deporte, por ejemplo, el powerlifting. Entonces, vos no podés considerar que hay un límite en lo que respecta a la fuerza. Y con el culturismo pasará lo mismo. En algún momento Tiago me dirá, che, mira, Mati, quiero competir.
Y mirá la preparación que traen. Mirá la preparación. Que decida hacerlo a los 17 años, 18. ¿Te imaginas lo que trae ese tipo adentro? En peso muerto te levanta 165 kilos como si nada. En la banca te tira 80, 90 con pausa. Y vos decís, qué locura. O sea, ¿dónde carajo estaba yo a esa edad? ¿Qué pasaba a esa edad? ¿Me entendés? Bueno, Te querés también morir, hay que dar entonces un por ahí. poco, también hay que dar un poco las gracias. Muchos de nosotros que no hemos encontrado un apoyo cuando éramos chicos, nos hemos dedicado a formarnos para poder brindar eso. Porque eso es lo que ha sucedido. A nuestra edad era, no, no hagas, te vas a quedar enano. En cambio, ahora cualquier profesional de la salud eh, te impulsa a hacer fuerza, más allá del tipo que lo hagas, ¿no? Entonces, cómo los tiempos han Bueno, cambiado a en ver, tan poco tiempo también. el otro día este tipo, no me acuerdo cómo se llama, de un podcast que está ahí en redes sociales, él hablaba del límite y ponía en duda a los culturistas naturales. Entonces yo agarro, la miro a esta persona y digo, bueno, ¿cómo entrenás vos? Porque si vos estás entrenando en un nivel mucho más bajo que uno de mis chicos que tiene 13, 14 años, ni siquiera me pongo a charlar sobre naturalidad, ni límite, ni nada. Porque estás mal, bro. Estás entrenando mal. Este tipo no puede tener un nivel mucho más arriba. ¿Me entendés? O Ángel, por ejemplo, que tiene 16 años y me levanta 215 en peso muerto. Le mando un saludo a Ángel. Encima es alumno mío ahora, porque estoy dictando un curso y él es alumno ya a los 16 años, mirá. Entonces, es una locura. Vos no me podés hablar de límite cuando hay niños detrás tuyo que la están rompiendo en el entrenamiento. Ponete las pilas y esforzate un poco más, viejo. ¿Entendés? No hables de limitaciones. Son tus limitaciones, no la del culturismo, no la del power, no de la de los deportes de fuerza. Bien, como para dar un poco un cierre a la charla, súper interesante, ¿qué, qué hacer para cuando ocurre un estancamiento, ¿no es cierto? No usar la excusa de la genética para no poner lo que hay que poner. Mira, lo primero creo yo que es revisar lo que estás haciendo punto por punto, ya sea en el entrenamiento, tus hábitos como alimentación, descanso, etcétera, para ver qué es lo que realmente te está lastrando para no poder progresar. Entonces, analizar de manera concienzuda, bien, cada punto, si, bueno, el entrenamiento, estoy entrenando como debería, estoy entrenando por debajo de mis posibilidades o por encima y tal vez no lo quiero aceptar. Bien, intensidad, la cantidad de trabajo que estoy metiendo es la correcta, la cantidad de días es la ideal o la adecuada para mis posibilidades y para mi nivel. Bien, eso por el lado del entrenamiento. Después, por el lado de la alimentación, che, no puedo ganar masa muscular, estoy estancado y la verdad no sé qué hacer, no puedo ganar músculo porque mi genética me tira para atrás, quiero hacer un ciclo para ganar más músculo. Bien, pero pará, ¿cómo te estás alimentando? ¿Metiste un volumen largo de 6 8 meses contando calorías? ¿Bien? ¿O solamente creíste vos que estabas o lo hiciste de lunes a viernes y el fin de semana no sabías qué carajo estabas comiendo? Te tomabas mucho alcohol, etcétera. Ah, Bien, probaste, digamos, entonces, o sea, probaste, vos lo exactamente, hiciste, entonces, porque como vos me decías también, charlando antes de comenzar, decías, o sea, de la teoría a la realidad, o sea, es larguísimo el camino, digamos. Una cosa es lo que te dice la teoría y otra cosa es lo que vos probaste. Entonces yo de mi preparación te puedo decir miles de cosas que nada que ver con la teoría. Pero para eso, ¿qué pasó? Tuve que probarlo. Si no lo probaba, no lo ibas a ver nunca. Entonces vos no podés ponerte limitaciones en tu cabeza porque alguien lo dijo. Sea quien sea, ¿no? Sea quien sea, porque para mí Dios hay uno solo. Entonces puede ser Lai Norton, Brad Schoenfield, que me lo diga Roberto Amorosi, que lo diga quien quiera. La única manera que vos sepas si eso realmente eh, funciona en vos o es diferente es probando. Porque hoy en día en las redes se dicen miles de cosas, todo el mundo investiga, estudios, y ninguno se sienta a verlo al estudio, a ver qué dice, a ver quién se lo estudió, y después lo mira, te voy a pruebo. dar un... Entonces, esas cositas, probar, 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 modificar.
funciona, lo mantengo, no funciona, lo modifico. Y Quedar así. lo que escuché el otro día, me pasó con un amigo, bien, que va al nutricionista, y el loco es de contextura, es alto y de contextura delgada, y el nutricionista le dijo que por su masa ósea no podía ganar más músculo, estaba en su tope. O sea, yo me lo dijo, yo traté de hacerlo lo más disimulado posible, pero era muy delgado. O sea, tenía su musculito, ¿Querés el límite, contestarle mirá, al nutricionista? ese es el límite, mirá, la verdad que no lo comparto. Más allá que, o sea, la excusa o el punto de la cuestión era que su masa ósea era como muy mala en cuanto a kilos totales óseos, entonces eso no podía albergar más músculo. Pero si vos lo ves, o sea, eso es la teoría, ¿no es cierto? Y de ahí a la práctica es infinita la brecha, o sea, porque Y si lo ves al nutricionista, mejor y primero sí, probar Creo, nutricionista, creo que le he errado tiene así al... una panza el vago, nunca agarró una pero mancuerna. además lo mismo, o sea, vos decís, bueno, ¿cuánto levanta ese? Cobrado más barato, dice. Era el que cobraba más barato. Escuchá, ¿cuánto mueve ese muchacho? No lo sé, pero ¿cuánto? 70, 80 de pre-banca, o sea, y vos me estás diciendo que no puede ganar más músculo, que no puede hacer las cosas mejor. Así que bueno, eso es un poco las limitaciones mentales, no solamente claro, o sea, Del no solamente profesional, del ¿no? chico, del atleta, Se las está sino metiendo a la también del persona. profesional, que no, che, escuchá acá, en teoría llegaste al 5.2 de tu índice de músculo óseo, no podés seguir avanzando. Listo, dedicate a otra cosa, o sea, sentate en el sillón y no le sigas metiendo porque total, de acá no vas a mejorar. Y vos lo ves y tiene una vida. Bueno, a ver, yo te voy a decir algo. La gente es una hoja en blanco y no podemos tomárnosla con ellos. Generalmente vienen arrastrando o sumando ideas o errores de profesionales que se creen que esa es la verdad absoluta. O sea, ¿cómo puede ser que una persona de esa contextura, de ese tamaño, no pueda albergar más masa muscular? ¿De qué me estás hablando? Porque solamente te lo dice una fórmula. ¿De qué me estás Porque lo dijo la hablando? Creo ciencia. que Porque lo Yo creo dijo la que, ciencia. Ese, yo creo que ese para es terminar un el poco fundamento. también, lo que decías vos, Emma, no solamente eh, tenemos que revisar, porque está perfecto de revisar antes de decir o de dar el paso, hay que revisar el entrenamiento, lo que estamos haciendo, pero no solamente eso, sino el contexto, a quién tengo al lado, qué me está diciendo el de al lado, qué conocimiento tiene el de al lado. Y luego la parte psicológica también, qué tan preparado estoy para recibir aquello que quiero, porque si no estoy preparado Ah, mentalmente, no lo voy a recibir, por más que lo quiera, por más que lo busque. Es como la frase esta, un no hay poco. peor cosa que el tonto motivado. O sea, vas a ir a hacer un montón de cosas que no tienen sentido, pero porque las viste en algún video. No, hacer las cosas como tienen que ser, informate y aprende del proceso. Es la única cosa. Y sobre todo, rodeate de gente que quiera lo mismo que vos. Sí, y a mí, ¿sabes? Me da un poco de bronca en sí estos profesionales, o sea, directamente ya hablando de los profesionales, porque la ciencia lo determina, o sea, ellos se respaldan en la ciencia y a esa ciencia a mí me la contó mi profesor antes de que yo fuese un profesional y ahora soy un profesional porque me la estudié a esa ciencia. Pero ¿la probaste? O de última, ¿analizaste qué era lo que investigaban esos investigadores que hicieron esa ciencia? Porque ni siquiera tu profesor hizo esa ciencia. Entonces, yo no soy una persona que está en contra de la ciencia, ¿no? A mí me encanta la ciencia, me gusta investigar, me gusta investigar, me gusta leer, pero tenés que cuestionarla también y ver qué había en la cabecita de esos investigadores y cuándo se la hizo y cuándo salió ese estudio científico. Lo tenés que analizar y si lo podés probar mejor, si lo podés probar en vos mismo mejor para que después cuando le vayas a decir a tus entrenados o a tus pacientes, seas nutricionista, les digas algo que realmente es posta, digamos. Entonces ya tenés las dos cosas, la experiencia y las ciencias que respaldan. Y quiero leerles un pedacito del libro de Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia de Brad Schoenfield,
para tenerlo en cuenta en la parte que habla sobre los factores de desarrollo, digamos, de la hipertrofia, habla del estatus de entrenamiento y comienza diciendo, la gran mayoría de los estudios sobre entrenamiento contra resistencia se han llevado a cabo con personas no entrenadas. Generalmente esto se debe por conveniencia, ya que el número de sujetos que no entrenan es mucho mayor que el grupo de los que trabajan contra resistencia. O sea, aquí te está diciendo que la mayoría de los estudios, y no solamente porque se lo hace con gente que no entrena, pero de la gente que entrena y que entrena bien al atleta culturista, la diferencia es abismal. Si comenzáramos a hacer los estudios y las investigaciones con este grupito de personas, que son los culturistas, los atletas, los que la viven, y seguramente los índices y los numeritos van a comenzar a cambiar. Por eso una idea que teníamos con Chaza para WNBF era formar una pequeña base de datos de los atletas que vayan a competir. Bueno, le podemos tomar perímetros, podemos tomar los pliegues de manera generalizada, les podemos hacer un cuestionamiento sobre su entrenamiento, cuánto duró su preparación. Entonces, ahí vos ya vas a tener una base de datos en lo que respecta a los culturistas naturales amateur de Argentina. Fíjate qué específico Y que ni se siquiera vuelve es el dato ya. profesional. Ni Porque siquiera es profesional. No, ni siquiera es profesional, amateur. Entonces no me lo dice Lai Norton a mí. No, estoy viendo acá, estoy comparando los parámetros y la info acá. Fíjate de bueno que se vuelve todo. Por eso yo digo, no es que estoy en contra de la ciencia, no, me encanta la ciencia, pero también me encanta cuestionarla. Y es lo que me gustaría que muchos profesionales comiencen a hacer para informar un poquitito más a la gente y luego no aparezcan estas cositas de limitaciones y genética y palancas y brazos y esto. Entonces, más que nada por ahí compartirles un poco la idea a ustedes. bien, coincido con todo. Creo que ha sido un tema muy lindo de debate hoy. Tocamos muchas aristas, pero bueno, tocamos, creo yo, la excusa más recurrente en el mundo del gimnasio y por ahí, como dijimos, una excusa para no tener que afrontar el proceso y las decisiones que hay que tomar o para incurrir en el uso de sustancias que no son lo mejor, pero con una excusa encima la disfrazan y lo hacen. Así que, bueno, un placer haber estado con ustedes y compartir este tercer episodio. Un saludo para toda la gente del otro lado que nos está escuchando y nos vemos en el próximo episodio.